Hola queridos hermanos y queridos amigos, estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es domingo 25 de julio y llevamos un fin de semana muy intenso, con actividades, con trabajo, disfrutando de las cosas de Dios en compañía de los hermanos. Pero aquí estamos, hemos podido estar en esta cita importante de reunirnos alrededor de la palabra de Dios para poderla estudiar. Así que, queridos, bienvenidos. Ayer al final no pudimos estar en directo porque estuvimos con el acto evangelístico en la plaza del Parc del Pescador en Cambrils. Y estuvimos ahí pues con hermanos de diferentes iglesias compartiendo el evangelio con personas. Como fui previsor y pensaba calculando los tiempos, sinceramente mi intención era poder estar a las 9 para dar el estudio en directo, pero al final llegamos muy tarde porque a las 9 todavía estábamos en el evento, aún estaban cantando hermanos, aún estábamos haciendo cosas, teníamos que recoger todo. Así que fui previsor y al mediodía pensé que quizás no me iba a dar tiempo a volver a las 9 y grabé el estudio. No sé si todos os disteis cuenta, pero grabé el estudio y lo compartí el vídeo grabado. Si no lo habéis visto, pues está aquí en la página de Facebook. Es Efesios, creo que es el capítulo 44, el número 44, el estudio 44. Entonces, bueno, si no lo pudisteis ver ayer, pues cuando tengáis oportunidad lo podéis ver. El estudio 44 de Efesios lo pusimos compartido, ya que lo grabé al mediodía. Quise hacer un vídeo de estos que se hacen, hacer un vídeo compartido, estos que lo haces en directo, pero no me salía la opción. Aquí en Facebook, no sé, a veces las cosas, a veces cambian cosas de forma. Ahora aquí tengo el ordenador abierto y veo pues lo mismo que me salía ayer en el móvil. Sale la opción de vídeo en directo, hacer un foto vídeo, encuesta. Y yo sé que hace tiempo habíamos hecho que salía un icono de estos que podías compartir un vídeo en una sala, hacer un vídeo así compartido en directo, en público, pero ayer no me salía la opción y a las 9 lo que hice pues fue compartir el vídeo como una publicación del estudio bíblico. Algunos sé que lo vieron, otros igual no os disteis cuenta, pero ahí está, lo podéis ver cuando queráis. Pero hoy estamos aquí otra vez en directo. Bueno, compartiros, si habéis podido ver, se compartieron algunos directos que se hicieron desde el Parc del Pescador ayer. Estuvimos cantando como el grupo de alabanza, hubo testimonios, hubo diferentes clases de música, desde flamenco a flamenco gospel, a música más clásica con el barítono nuestro hermano Josep Rafael, nosotros como grupo de alabanza, un gospel así ya más moderno. Y bueno, la verdad es que fue un día de mucho calor, de mucho trabajo. Anoche a cerca de las 12 estaba yo con la furgo descargando todavía las cosas en nuestro local, en la iglesia. Y hoy pues tampoco hemos parado. Esta mañana tuvimos el culto dominical de todos los domingos. Por la tarde hemos tenido el concierto con Rocío Montoya, que lo tenéis aquí en Facebook, lo hemos retransmitido en directo por YouTube y aquí por Facebook. Entonces, si no lo habéis podido ver, pues os lo recomiendo mucho, porque lo tenéis aquí en la publicación, está aquí mismo, en culto con Rocío Montoya, pone ahí Rocío Montoya en concierto. Cuando tengáis un ratito, os lo miráis, vale la pena porque las letras de las canciones y la pasión que Rocío transmite cuando interpreta estos cantos, pues son de mucha bendición. Y esto ha sido, pues nada, hace un rato que nos vinimos de la iglesia y aquí estamos, ahora con el estudio bíblico. Hoy domingo hemos tenido 3 raciones de alimento, de compartir, de comunión. Y ahora vamos a estudiar en la epístola en el libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis, estamos en la recta final del capítulo 21, ahí vamos a estar meditando.
Antes de que nadie pregunte, quizás notáis que el sonido hoy es un poco distinto y es que me olvidé el micrófono pequeñito que llevo siempre. Me lo he dejado en la iglesia hace un ratito que nos hemos venido y cuando me di cuenta ahora ya era la hora de empezar y no me daba tiempo a ir a buscarlo. Pero bueno, creo que el sonido se oye bien, igual es un poquito inferior en calidad, pero mientras me podáis entender, ahí vamos a estar estudiando la palabra. Y qué bueno ver ya un grupo de hermanos conectados. Algunos nos acabamos de ver en el concierto de Rocío y ya están aquí otra vez. Es que no os cansáis, ¿eh? Siempre queréis un poco más. Qué bueno, qué buen testimonio. A mí me bendice ver vuestras ganas de estar ahí con los hermanos, alimentándoos de la palabra del Señor. No desmayéis, perseverad, siempre hacia adelante, porque lo necesitamos. El mundo ya nos alimenta mucho, necesitamos alimentarnos espiritualmente. Bien, Beatriz me dice que se escucha perfecto, me alegro. Pues vamos a hacer una oración para pedir al Señor su dirección. Gracias, Señor, un día más estamos aquí reunidos alrededor de tu palabra. Queremos pedirte que tú, Señor, nos bendigas, nos cuides, nos des sabiduría, que tú, Señor, fortalezcas nuestra fe para que no nos falte nunca. Y ahora en este tiempo en el que abrimos tu palabra, háblanos, Señor, enséñanos. Necesitamos el alimento espiritual hoy también. Así que dirígenos tú con el Espíritu Santo, que tu palabra nos llene, nos inunde, transforme nuestra forma de pensar, toda nuestra vida. Sabemos que tu palabra es poderosa, es como un martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es fuego, es poder, y necesitamos todo eso en nosotros para seguir cambiando y seguir, Señor, siendo en tus manos los instrumentos, cumplir con los propósitos a los que tú nos has llamado. Muchas gracias por mis hermanos, por todo lo que hemos podido compartir este fin de semana. Gracias por la oportunidad que nos diste de compartir y dar testimonio en este lugar público en Cambrils. Y sigue tú ayudándonos y danos nuevas oportunidades. También gracias por esta tarde, el concierto con Rocío. Bendícela y dale fuerzas. Y Señor, llévanos de tu mano para que cada día tengamos la visión de poner tus cosas en primer lugar y las nuestras después. Gracias, nos quedamos en tus manos pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues voy a mirar rápidamente los hermanos que han escrito en el chat en directo. Belén ha escrito un hi. Juan, hola Juan. David, Liliana, David hijo y Daniela también han escrito. Buenas noches, bienvenidos. Carmen Reyes, gracia y paz para ti también. Beatriz, buenas noches, bendiciones para ti también. Juan Vázquez, hola Juan. Bendiciones. Este fin de sí nos hemos visto unas cuantas veces, ¿eh? Y Alina, hola de nuevo. También nos hemos visto hace un ratito ahí en el concierto con Rocío. Bienvenidos a todos. Me alegro de que estéis aquí. Tenéis vuestras Biblias abiertas en Apocalipsis, capítulo 21. Necesitamos ese alimento espiritual que nos ayuda, que nos bendice, nos llena y nos permite que podamos ver nuestra vida, las cosas que nos llegan desde otra perspectiva. Esta mañana en la predicación el Señor nos llevó a contemplar lo que Él dice de nosotros. Dice que somos olor grato para Él y que Él nos ha hecho triunfadores. Y bueno, esos son los milagros de Dios en nuestra vida. Tenemos mucho que aprender y mucho camino que recorrer, sin duda, pero Dios está ahí, es nuestro papá. Él no nos deja. Y Él sigue abundando más y más. De lo malo, de las experiencias negativas, del sufrimiento, Él nos enseña, nos moldea. Usa lo malo para convertirlo en bendición. Así que si atraviesas dificultades y atraviesas situaciones difíciles, no te olvides nunca que no eres una víctima, estás en las manos de Dios, porque Dios es tu papá. Y nada te puede tocar si Él no lo permite, y si Él permite es porque tiene propósitos. Vamos a recordar, aquí en Apocalipsis capítulo 20, estamos viendo acerca de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y nos detuvimos el último día, pues en esta parte en la que se nos describe
los rasgos, las medidas, dimensiones, cómo está hecha esta ciudad. Entonces estuvimos meditando ahí desde el versículo 15 en adelante, vamos a recordarlo y vamos a avanzar un poquito más. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Muy bien, ahí tenemos esta información, estos detalles. Se nos habla de una ciudad grandísima, porque aquí las medidas están en estadios, pero cuando las trasladamos a kilómetros, porque es más fácil para nosotros imaginar las medidas, la dimensión de esta ciudad, hemos traducido los 12.000 estadios y nos dan 2.160 kilómetros por lado, porque dice que es anchura, profundidad y altura, o sea, es un cubo cuadrado perfecto de 2.160 kilómetros por lado. También hablamos del muro el otro día, explicamos el por qué un muro en los cielos. Ya lo estuvimos explicando todo eso. Si no viste el estudio y te interesa el tema, pues escuchas el estudio del otro día. Pero también se nos da la medida, la altura del muro. ¿Cuánto mide el muro? Lo hemos leído en el versículo 17. Y su muro medía 144 codos de medida de hombre, la cual es de mensajero. 144 codos. Recuerda que el 144 también tiene que ver con el 12, porque 12 por 12, 144. Y 144 codos, en medida así que entendamos, son 64 metros. Es un muro muy alto. 64 metros es, bueno, no sé si te lo puedes imaginar en la altura, pero es un muro muy alto, 64 metros. Pero recuerda que decíamos el otro día que aquí la finalidad de un muro en los cielos no es como las ciudades en la tierra, que las murallas servían para proteger esas ciudades. Ni siquiera hoy en día ya se usan murallas en la forma en la que se usaban en la antigüedad. Entonces aquí el muro pues significa cosas, tiene una explicación, es un lenguaje humano para referirnos a algo que está en los cielos, y todo eso lo explicamos el otro día. Así que vamos a avanzar un poquito más. Ya tenemos las medidas. Es inmensa, nunca hubo una ciudad como esta. Y también nota que todo lo relacionado con la ciudad tiene que ver con el oro, las piedras preciosas, las perlas. O sea, es tratar de representar lo más hermoso para referirse a esta ciudad. Hemos visto las medidas, vamos a ver ahora cómo está hecha y otros detalles. Dice en el versículo 18 al 20, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Aquí se nos describen los materiales de cómo está construida la ciudad. Recuerda, no es que exactamente el material sea jaspe, sea cornalina, sea zafiro, sea... Juan nos está explicando lo que él está viendo y la similitud con cosas de este mundo. Lo que se usa es el lenguaje en buscar los símiles de las cosas más valiosas, más hermosas, más fulgurantes y con más gloria que hay en este mundo. Por ejemplo, cuando hemos leído ahí que el material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Te puedes imaginar? El jaspe, el otro día estábamos considerándolo porque dice que era de jaspe diáfana como el cristal.
El jaspe seguramente se está refiriendo al diamante. De todas las piedras preciosas, el diamante sin duda es la mayor, la más valiosa, la que se considera más pura, más y la descripción apunta a que sea diamante. ¿Te imaginas un muro de 64 metros de altura, pero la largura son 2.160 kilómetros cuadrados, o sea, por 2.260, por 2.260, por 2.260? ¿Te imaginas un muro de diamante de esa dimensión? Bueno, esto confirma lo que decíamos el otro día, que aquí la finalidad de una muralla no es para proteger de los enemigos, porque estamos en cielos nuevos, tierra nueva, los enemigos fueron destruidos, ya no están. Está hablando de otra cosa, nos está mostrando esa ciudad, nos está llevando a recordar cosas, nos está transmitiendo un mensaje. La ciudad dice que está construida en oro puro, y es un oro tan puro que dice que es como vidrio limpio. Imagínate. Es todo. ¿Cómo te puedes imaginar una ciudad como un cubo perfecto de 2.160 kilómetros de oro puro, de oro macizo? Increíble, ¿no? ¿No te parece? Porque no hay otra forma con palabras humanas para poder transmitir una idea que se asemeje a la gloria que esta ciudad desprende, que esta ciudad tiene. Y después se centra el texto en hablarnos de los cimientos. Los cimientos, recuerda, tienen los nombres de los 12 apóstoles. O sea, o dicho de otra forma, los cimientos tienen nuestro nombre, porque nosotros somos iglesia. Las puertas tenían el nombre de las 12 tribus, los creyentes del antiguo pacto de todos los tiempos. Pero los cimientos de la ciudad tienen escritos los nombres de la iglesia, de los apóstoles, nuestros nombres. A nosotros nos ha tocado vivir un tiempo especial, excepcional. El tiempo de la iglesia es un tiempo que Dios tiene preparado, donde ocurrirán cosas grandes, cosas inmensas. El propósito de Dios en la iglesia no tiene límites. Él nos tomó del mundo, nos escogió, nos llamó y nos escogió, y nos está utilizando para transmitir el mensaje, las buenas noticias de salvación a toda criatura. Y desde que la iglesia comenzó son millones los que han creído y han sido salvos, han pasado de muerte a vida. Nosotros como iglesia somos la luz de este mundo. Es la única forma de poder ver. Lo demás son tinieblas, no nos dejan ver, la gente está ciega espiritualmente. Somos la sal de la tierra. Si todo no se termina de pudrir ya del todo, es porque estamos nosotros, los creyentes, en este mundo. Somos la sal de este mundo. El Señor es quien edifica esta iglesia. Los cimientos tienen los nombres de esos 12 apóstoles, representan a la iglesia. Y para tratar de transmitir lo valioso que esto significa, lo valiosos que somos como iglesia, bueno, pues habla de 12 cimientos y a cada uno de ellos se le da el nombre de una piedra preciosa. Cada uno de esos cimientos estaba hecho de piedras preciosas y ahí las hemos estado leyendo, mencionando. Quizás haya algunas de esas piedras preciosas que no sepamos identificar actualmente a qué piedra se puede referir. Por ejemplo, sí que os suena la esmeralda, la ágata, el cuarzo, onice. Hay nombres, pues aquí nos suenan como piedras preciosas, pero otras quizás están confundidos los nombres. O sea, me refiero porque el jaspe, por ejemplo, hoy en día le llamaríamos diamante. En aquel tiempo quizás esta forma de llamar diamante pues no existía y le llamaban de otra forma, jaspe, pero ahí está la descripción que nos lleva a tomar la idea de lo que esto era. Ahora, a partir del versículo 21 nos sigue dando datos, vamos a seguir leyendo. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
Aquí tenemos más información. Las puertas tenían el nombre de las 12 tribus, o sea, los creyentes de todos los tiempos. Los cimientos, los nombres de los apóstoles, o sea, de la iglesia. Entonces, aquí a las puertas ahora se nos da más información y dice que cada puerta que tenía los nombres de las tribus, cada puerta era una perla. Bueno, claro, yo estoy intentando imaginarme la santa ciudad inmensa. O sea, tú miras hacia arriba para ver su altura, 2160 kilómetros, y no ves el fin. Tú miras así y dices, bueno, ¿hasta dónde llega este edificio? Y tú miras así la longitud y no ves el fin, 2160 kilómetros. El muro tiene las mismas dimensiones, en cuadrado. Y la altura del muro, 64 metros. ¡Wow! Tremendo. ¿Cómo? 64 metros, ¿qué sería equivalente a un edificio de cuánto? De veintitantas, casi 30 plantas, un rascacielos. Inmenso. Y ahora yo intento imaginarme el tamaño de las puertas. Porque deben ser puertas grandísimas, no se nos da la medida. Pero se nos dice que cada puerta era una perla. Yo intento imaginarme una perla de ese tamaño. Dices, ¿cómo puede ser? Increíble. Bueno, recuerda que Juan está utilizando símiles para tratar de describir la hermosura de esta ciudad, la gloria que desprende, utilizando los materiales más preciosos que podemos imaginarnos en la tierra. Tenemos el oro, tenemos las piedras preciosas y tenemos las perlas, que podríamos decir que eran las 3 cosas más valiosas en la época en la que Juan escribe esto. Una perla, como tú ya sabes, es producto de un organismo vivo. Una perla la construye, la genera un organismo viviente. Así como el oro es un mineral que está en la tierra, no se puede crear, o sea, los antiguos buscaban a través de la alquimia poder fabricar oro y convertir, por ejemplo, el plomo en oro. Pero eso de la alquimia, aunque había científicos detrás de esto y haciendo investigaciones, al final no era viable, no se puede crear oro. Y bueno, se trataba, en la alquimia se trataba de conseguirlo también a través de artes mágicas y otras cosas, ¿no? Pero no se puede fabricar oro, si no, imagínate, si uno tuviera la capacidad de fabricar oro, pues ya serías rico, podrías fabricar todo el oro que quieres. Pero no se puede, el oro está en la naturaleza, las piedras preciosas son también se originan en la naturaleza. Las piedras preciosas se crean a raíz de altas presiones en lugares volcánicos o en lugares donde la presión es tan fuerte que se crean esta especie de cristales. En fin, yo ahora no os puedo dar explicaciones geológicas de cómo se forma todo esto, pero se forman así, en la misma naturaleza, a través de muchos años. Pero las perlas no. Las perlas son el producto de un organismo viviente. Y curiosamente una perla se forma como resultado de una herida. Interesante. Porque las ostras son pues una almeja así muy grande, un molusco, ¿no? Entonces la ostra, que vive dentro del fondo del mar, pues es un organismo vivo. Tiene la concha, el caparazón, lo cierra, lo abre, pero dentro está el animalito, el ser vivo. Y a veces ocurre que un grano de arena entra dentro donde está el organismo y no se puede librar de él. Claro, la ostra no tiene manos que dice, se me ha metido una piedra en el zapato y se lo quita. No, a veces entra esa piedrecita dentro de la ostra y la ostra no puede expulsar la piedra fuera. ¿Y qué es lo que hace? Coge ese granito de arena y lo recubre de nácar. Y de esa forma el grano de arena rugoso, con pinchos, la ostra lo que hace es cubrirlo de nácar y hace una superficie lisa, redondeada, que ya no le supone esa herida que le produce el grano de arena.
Así que una perla es el producto de un ser viviente como resultado de una herida. Ahora las 12 puertas son perlas. Nosotros como hombres, como personas, vivimos nuestro mundo de pecado. Estamos en un mundo de dolor, de sufrimiento. Cuando el pecado entró en este mundo, la maldición entró, todo lo malo apareció. Y Dios lo que ha hecho ha sido recogernos de lo que el mundo había hecho con nosotros. Dios nos recogió ahí donde estábamos con nuestros delitos y pecados, con nuestras heridas, arrastrando las cicatrices que en esta vida hemos sufrido. Y Dios lo que hizo fue de estas vidas heridas, de estas vidas dolidas, algunos en momentos extremos de su existencia, algunos pensando en quitarse la vida, algunos totalmente hundidos, desahuciados, sin poder mirar al futuro y tener esperanza, pero no importa cómo Dios nos encontró. Dios nos encontró y de esa herida Él hizo una perla hermosa, preciosa. La historia del Antiguo Testamento, bueno, si habéis leído, es una historia de penas, de dolor, de sufrimiento. El pueblo de Israel vivía, bueno, ahora estaba aquí, ahora estaba allí, pero su historia se caracteriza por sus fracasos más que por sus victorias. Pero ahora, todos esos que creyeron en la antigüedad tienen sus nombres escritos en las puertas de la Nueva Jerusalén. Ahora esas puertas son perlas, perlas de gran precio, porque yo no me alcanzo a imaginar la dimensión de esas perlas. Si tienen que ser puertas en la ciudad santa, ¿cómo deben ser? Bueno, quizás la forma no sea bien redondita como una perla, es que no sabemos. Pero Pablo está utilizando ese lenguaje, Juan está utilizando ese lenguaje para que nos hagamos una idea de la hermosura que esta ciudad está reflejando. Y también ha dicho en este versículo que hemos leído, 21, que la calle de la ciudad, dice, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. En diferentes versículos se nos habla del oro relacionado con la ciudad. Su arquitectura es de oro, su calle es de oro. Pero Juan dice, pero es que es un oro tan puro que es como el cristal. El oro es un metal precioso. El dinero, papel, moneda, se puede devaluar. El dinero, papel, moneda al final es una creación del hombre. El hombre crea un papel y le da el valor que él dice que el papel tiene. Le da una forma, la moneda, el papel, y entonces el hombre dice, este papel a partir de ahora vale 100 euros. Y eso es lo que vale. Pero las economías, el papel moneda, es fluctuante su valor. Seguramente, pues, si no es que eres experto y juegas en la bolsa, inviertes en bolsa, pues sabrás un poquito, habrás visto algo en películas o en documentales, alguna cosa. Y entonces la bolsa se fundamenta en esto, en el valor del dinero. Las acciones que las empresas venden, compran, hacen que unas acciones valgan más, que valgan menos. Todo eso tiene que ver con el valor del dinero, los mercados, a cuánto está el dólar, a cuánto está el euro, a cuánto está el yen, las diferentes monedas más fuertes en el mundo. Vivimos en un tiempo de cambios, de transformación. Se habla de las monedas digitales, virtuales, que solo existen a través de Internet, bitcoins y otro tipo de monedas que van surgiendo. Hace unos poquitos años esas monedas tenían un valor muy bajo, hoy en día valen una fortuna. ¿Por qué? Oferta y demanda. Conseguir bitcoins, requiere un trabajo. Como no es que los bitcoins te los encuentras ahí en cualquier sitio y solo vas y los coges, bueno, pues se les da un valor, tienen un valor. El oro
tiene un valor. Como hemos dicho, el oro no se puede crear. El oro que hay en el planeta es el que hay. Y los inversores siempre te van a recomendar que una manera de invertir bien tu dinero es en oro, porque el oro siempre tiene un valor. Es un metal precioso. El hierro, el acero, el cobre, otros metales se oxidan, se corroen. Con el paso del tiempo, de los años, pierden su esplendor, su brillo, sus cualidades, pero el oro no. O sea, tú te encuentras una joya, una moneda de oro enterrada en la tierra que lleva ahí 500 años y la desentierras, solo tienes que lavarla, si es que tiene barro, polvo, suciedad, lávala con un poco de agua y volverá a brillar el oro como el primer día. Por eso el oro es, podríamos decir, uno de los materiales más valiosos en el mundo, en el planeta Tierra. Y para Juan no había un metal más valioso que este. Hoy en día se podría hablar de platino, de metales que por su escasez pueden ser valiosísimos, pero cuando Juan escribe todo esto, el metal más valioso era el oro, y las piedras preciosas y las perlas. Todo el mundo que quería tener una inversión, ahorrar y tener un valor seguro para el futuro, invertía en oro, en perlas preciosas o en perlas. Ahí tenemos parábolas en la Biblia que nos hablan de esto, como el mercader que encontró aquella perla de gran precio, ¿verdad? Aquí se nos está hablando que esta ciudad santa, la desposada, la ciudad que es la morada que Cristo preparó para nosotros, donde viviremos con Él para siempre, en esa unión perfecta, esta ciudad es lo más valioso, es lo más hermoso, por todo lo que representa. Vamos a leer el versículo 22 también. A Juan le llama la atención un detalle, y es que en esta ciudad no hay templo. Dice en el versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Claro, Juan está hablando de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Para él, en su memoria, aunque él está ya en la isla de Patmos, es muy viejecito, pero en su memoria, él recuerda vivamente la Jerusalén terrenal. Y la Jerusalén terrenal era especial, era distinta a cualquier otra ciudad del mundo, precisamente por esa característica, porque tenía el templo de Dios en ella. El templo de Dios representaba la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo. El templo tenía una dependencia que se llamaba lugar santísimo, y en ese lugar reposaba la presencia de Dios. La manifestación de la gloria de Dios ocurría en ese lugar, en el lugar santísimo. Pero ahora, dice Juan, pero no vi templo en ella. Y da la explicación, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo está ahí moviéndose y obrando. Menciona al Padre, a Dios, y al Cordero, dice que ellos son el templo, por lo que todo esto representaba. El templo era necesario en la antigüedad para que Dios habitase en medio de su pueblo. De esa forma Dios se manifestaba. Dios está en todas partes, omnipresente, pero no en todas partes se manifiesta. Si Dios se manifestase visiblemente en medio de nuestro culto, seguramente moriríamos todos ante su gloria. Nuestros cuerpos mortales no soportarían esa gloria. Entonces Él se mueve, se manifiesta de otras formas, pero no así de una forma visible como ocurría en el lugar santísimo. Allí en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, y el sumo sacerdote entraba y sobrevivía porque traía una ofrenda, sangre derramada en favor de los pecados del pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos explica que cuando Cristo murió, y en la carta a los Hebreos está muy bien explicado, que cuando Cristo murió en la cruz el velo del templo se rompió, se rasgó, queriendo mostrar
que a partir de ese instante tenemos libre entrada a la presencia de Dios. ¿Por qué ahora no morimos si venimos a la misma presencia de Dios? Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Ahora nuestros cuerpos mortales han recibido la esencia de la eternidad. Nos hemos convertido en hijos. Ahora tenemos esa libertad. Lo que pasa es que todavía habitamos cuerpos mortales y por eso todavía no estamos en su presencia. En la Nueva Jerusalén, Dios habitará en medio de nosotros. Ahí no moriremos ante su gloria. Ahí estaremos en su presencia y claro, ya no hay necesidad de un templo, porque el templo era la habitación de Dios en la tierra. En los cielos, Dios habita directamente en medio de nosotros. Ya no hace falta un templo. Así que este es otro detalle de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. No hay templo. Dios Todopoderoso, el Señor, es el templo de ella y el Cordero de Dios. Nota que Cordero está en mayúscula, el traductor puso mayúscula porque sabe que se refiere a Jesucristo. Cuando empezamos en Apocalipsis el estudio desde la perspectiva de los cielos, capítulo 4 en adelante, Juan dice que vio al león de la tribu de Judá refiriéndose a Cristo. Pero poco después de eso, Juan habló del Cordero y vi al Cordero y dijimos, no sé si os acordáis, que a partir de ese momento en Apocalipsis, siempre que aparecía Cristo, si se refería a él en esta forma metafórica de un animal, ya no habla más del león, sino del Cordero. Siempre habla del Cordero. ¿Por qué? Si es el león el que reina, el Rey de Reyes, el Rey. Bueno, porque para nosotros, en toda la eternidad, sin duda ya sabemos que Cristo reina, pero para nosotros el recordatorio, el mirar a Jesús, no le vemos como ese rey grande y poderoso. Sí le vemos, así, pero me refiero en la intimidad, le vemos como aquel que dio su vida por cada uno. Jesús dijo, ya no os llamaré más siervos, os he llamado amigos. Jesús se hizo tan cercano a nosotros, nos llamó hermanos. Ahora la Biblia dice que somos coherederos juntamente con Él. Me estaba preguntando una persona que tenía inquietudes por la palabra de Dios, por la Biblia. Hoy me estaba preguntando una persona, ¿y qué quiere decir? Porque es una persona que está en el contexto católico romano. Y en el contexto católico romano hay unas oraciones hechas y hay una que se llama el credo. Yo me la aprendí de memoria cuando hice la comunión con 7 años en el catolicismo romano. Y el credo viene a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo. Y en el credo más adelante dice, creo en la resurrección de los muertos en carne. Esta persona me preguntaba, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir resucitar en carne? Y yo se lo expliqué. Le expliqué, bueno, la Biblia dice que todos resucitaremos. Cuando tú oyes esto, dices, amén, gloria a Dios. Y no te sorprende porque lo has escuchado muchas veces. Solamente nosotros, en estos estudios de más de un año que llevamos cada día, lo habremos mencionado montones de veces porque es uno de los temas principales para los creyentes, saber la esperanza viva que tenemos, que un día resucitaremos, que un día seremos arrebatados, transformados y arrebatados y reunirnos con Jesús en los cielos. Pero esta mujer, aún viniendo de un contexto católico, nunca había escuchado esta enseñanza. Nadie se lo había dicho. Ella había leído, se sabía en el credo acerca de la resurrección de los muertos en carne, pero ella, ¿y esto qué quiere decir? Y cuando yo se lo expliqué, su reacción me resultó muy especial, porque yo se lo explicaba y ella me estaba escuchando como con cara sorprendida, diciendo, eso dice la Biblia. Yo le explicaba, la Biblia dice que todos resucitaremos. Los que mueren ahora y creen en Cristo están con Él en espíritu. Pero esa no es nuestra forma eterna. No estaremos así toda la eternidad. Los que durmieron en Cristo y están con Él en espíritu, ellos esperan el día de la resurrección. Nosotros esperamos, si no morimos antes, el día del arrebatamiento. Eso es lo que la Biblia explica.
Y yo le explicaba todo esto y me escuchaba así. Y digo, entonces la Biblia dice que un día todos los que murieron resucitarán, o sea, volverán a tener un cuerpo. Yo le expliqué cómo sería este cuerpo. Semejante al de Cristo, es un cuerpo que no está sujeto a las leyes físicas, pero a la vez es sólido, se puede tocar, puede ingerir alimentos. Si cuando Cristo viene estamos vivos, dice que seremos transformados y nos reuniremos con Él, tendremos la capacidad de volar, porque dice que nos reuniremos con Cristo en el aire, será un cuerpo que no envejecerá jamás, un cuerpo transformado. Juan dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Y le he explicado así todo esto, y cuando terminé de explicarle así todo, me mira y me dice, ¿y tú te crees todo eso? Me dice. Dice, ¿y realmente podemos creer en eso? Estaba sorprendida. Me resultó curioso que una persona que está en el cristianismo, en el catolicismo romano, no sepa eso, porque es la esencia de nuestra fe, es nuestra esperanza. Hay millones de personas en el mundo que se llaman cristianas, y no solo católicos, también protestantes, y nunca nadie les explicó la Biblia de esta forma. No escucharon un estudio bíblico donde les explica cómo será todo esto. Y cuando se lo explicas, les sorprende tanto que no saben si creérselo o no. Porque realmente es un mensaje sorprendente y poderoso. Pero esa es nuestra esperanza. Y esta persona me dijo, ¿y podemos creer en esto? Y yo le dije, si la Biblia lo dice, ten por cierto que podemos creer 100% en ello. Porque la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro escrito por hombres así sin más, no. La Biblia se escribió en un periodo de 1600 años. Es una biblioteca de 66 libros y está escrita por más de 40 autores diferentes en toda esa vasta dimensión de tiempo de 1600 años. Y entre ellos, bueno, había poetas, había reyes, había estadistas, había pescadores de peces, había pastores de ovejas, agricultores, ganaderos, había de todo. Y Dios utilizó a cada uno de ellos para que nos llegue finalmente esta obra increíble que es la Biblia. Es imposible que esos hombres se hubiesen puesto de acuerdo para escribir sobre todos estos temas trascendentes, difíciles, se hubiesen puesto de acuerdo para escribir, porque por ejemplo el autor a los Hebreos que escribió aquí, miles de años antes de que se escribiese, miles de años después que se escribiese el Levítico. Si no tuviésemos el Levítico no entenderíamos Hebreos, si no tuviésemos Hebreos no entenderíamos bien el Levítico. No se pudieron poner de acuerdo a la hora que vamos a escribir, pongámonos de acuerdo que coincidamos en todo. No se conocían, eran muy distintos y además estamos hablando de temas complejos. Si tú coges a unos cuantos autores, escritores actualmente y les propones que escriban un libro sobre algunos temas así importantes, después léetelo, verás que hay opiniones muy diferentes, hay contradicciones, lo que uno cree el otro lo niega, uno dice que es así, el otro dice que es de otra forma. La Biblia es única, no hay contradicciones, el argumento y la trama es perfecta, donde acaba un libro empieza el otro, lo que éste nos informa se complementa con aquel. Toda la Biblia es un solo mensaje a pesar de la dimensión de cómo fue escrita. Si la Biblia dice que resucitaremos, que tendremos cuerpos glorificados y que estaremos en la eternidad, en la presencia de Dios, en la santa ciudad y en el universo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, si la Biblia lo dice, ten por seguro que es así. La autoridad de la Biblia es indiscutible. Su autoridad arqueológica, su autoridad científica, su autoridad en el registro fósil, su autoridad como documento histórico, en el que se te dan nombres, distancias, lugares, fechas determinadas. Bueno, no se puede comparar con ninguna otra cosa. Es la palabra de Dios. Un día estaremos en este lugar. No habrá templo, porque Dios mismo habitará en medio de nosotros. Y el hecho de que Dios misma habita en medio
quiere decir que no hay necesidad de luz, como dice ahora en el versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Nosotros dependemos, sin duda, para vivir, para sobrevivir, del sol. Si no tuviésemos el sol, no habría vida en el planeta Tierra. Cuando habla del sol y de la luna y del brillo que emiten, habla de la luz que transmiten. Alguno dirá, no, pero la luna no tiene luz, entonces, ¿ves? Ahí hay un error en la Biblia. No, la Biblia está hablando como hablamos los hombres, las personas. Cuando yo por la noche veo la luna llena, digo, wow, vaya brillo que tiene hoy la luna. No entro en complicarme explicando y miro la luna y digo, vaya, ¿cómo refleja la luna el brillo del sol que le da? Nosotros aquí es de noche, pero la luna, como está en una posición que no le impide que los rayos de sol le lleguen, pues la luna no tiene luz propia, le llega la luz del sol y entonces ese reflejo hace que la luna brille de esta manera. Cuando hablamos de la luna no explicamos todo ese rollo. Decimos, hablamos del resplandor de la luna, del brillo que tiene. Lo que quiere decir el texto es que Dios mismo dice, porque la gloria de Dios ilumina esta ciudad, y el Cordero es su lumbrera. Dios es la luz en la nueva Jerusalén, en el universo en el que viviremos. Dice, habíamos leído que ya no habrá más noche, no se volverá a oscurecer. Nunca habrá noche, y lo que dice a continuación nos lo confirma. En el versículo 24 y 25, y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Nosotros tenemos noche por el sol, y la luna señorea en la noche. Gracias a la rotación de la Tierra sobre sí misma y a la vez alrededor del Sol, tenemos días, tenemos noches, tenemos meses, estaciones, el clima. Entonces, eso ocurre ahora. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta completa sobre su eje, y eso quiere decir que los días duran 24 horas. En ese periodo de 24 horas, amanece, el sol sube a lo alto, atardece, el sol se pone, viene la noche y así. Pero en la eternidad ya no será así, porque la luz de Dios es más que la luz de cualquier sol o cualquier estrella o la luna. Entonces, la luz de Dios estará siempre presente, inundándolo todo. Por eso dicen, no habrá noche. La ciudad no necesita ni sol ni luna. La gloria de Dios y la lumbrera del Cordero le dan la luz que necesita, la iluminan. Siempre es de día, siempre. La noche, podríamos decir de alguna forma que el ser humano no fue creado para la noche. Fuimos creados para el día. Y eso es algo que se puede ver y es muy evidente. De día nos sentimos despiertos, nos sentimos activos. De día podemos ver con claridad, vemos las cosas. La noche habla se pueden cometer los delitos, es fácil esconderse, las tinieblas, la oscuridad, los miedos surgen en la oscuridad, en la noche, son las tinieblas. Si consultas en internet los índices, las estadísticas de los diferentes delitos, te vas a dar cuenta que la gran mayoría de delitos, asesinatos, crímenes, robos, cosas así, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría ocurren durante la noche. ¿Por qué? Porque es la noche, es la oscuridad, son las tinieblas. El hecho de que no hay luz facilita los delitos. Y no solo eso, sino que es como que el mal se pone más activo. Personas que durante el día se comportan de una forma y de noche se comportan de otra. Eso ocurre, está todo ahí registrado, en informes, en estadísticas.
Pero en la eternidad no habrá más noche, será de día siempre, porque Dios, su presencia, será la luz en medio de nosotros. Y aquí tienes el otro detalle de lo que decíamos cuando hablábamos de la muralla. Aquí las puertas están siempre abiertas. O sea, la muralla no se puso en la Nueva Jerusalén para que en la eternidad vaya a venir alguien malo. No existirá nadie malo, no habrá maldad, no habrá ejércitos enemigos. Nuestro enemigo y el enemigo de Dios, Satanás y sus huestes de ángeles, ya fueron destruidos, están en el lago de fuego y ahí permanecen para siempre, no pueden salir, es imposible. Entonces las murallas no se crearon para ese fin. Y aquí tienes una puerta, dice que las puertas nunca serán cerradas, están siempre abiertas porque no hay noche, quiere decir no hay nada malo. En las ciudades de la antigüedad, dijimos el otro día, las ciudades abrían sus puertas durante el día, a no ser que hubiese amenazas importantes, y durante la noche las cerraban. Durante el día las puertas estaban abiertas y a pesar de eso había controles en cada puerta, había soldados, vigilaban a las personas que entraban, que salían, y por la noche se cerraban las puertas porque en la oscuridad de la noche los salteadores, los delincuentes intentaban entrar en la ciudad a escondidas y cometer sus fechorías, sus delitos. Pero en los cielos ya no hay miedo de eso, las puertas están siempre abiertas. ¿Cómo tienes las puertas de tu casa? ¿Abiertas o cerradas? Espero que la tengas cerrada. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo inseguro. El peligro siempre acecha. Yo me acuerdo, cuando yo era más pequeño, era niño, que tú te ibas al pueblo de vacaciones, Andalucía, a los pueblos de mis padres. En las ciudades también se daba, pero no tanto, pero también. ¿A qué me refiero? A que las puertas de las casas estaban abiertas. A eso me refiero. Siempre habría uno que la cerraba, ¿no? Pero era muy cotidiano, era de muy costumbre tener la puerta abierta. O sea, la vecina se iba a ver a la otra vecina y entraba directamente, abría la puerta y entraba. ¡Vecina, ¿dónde estás? Venía el cartero y abría la puerta y gritaba, que traigo las cartas. Las puertas estaban abiertas. Eso lo he visto yo de niño cuando era pequeño en los pueblos. Y en las ciudades a veces también. De decir, voy un momento a la tienda y te ibas y dejabas la puerta abierta, vuelvo de seguida y volvías. Ahora eso no se puede hacer. Ahora es con la puerta cerrada y bien cerrada, tenemos que poner alarmas, cierres de seguridad, llaves de seguridad, tenemos que poner un montón de historias y con eso, y con todo y con eso nunca estás tranquilo. El mundo cada vez está peor. La civilización avanza, pero avanza hacia lo malo. O sea, no es que cada vez seamos más civilizados, o quizás sí, el concepto civilización se entiende mal, porque la civilización habla de la naturaleza del hombre, y la naturaleza del hombre es de continuo hacer el mal siempre. Conforme más nos acercamos al fin de los tiempos, más maldad hay en el ser humano, y eso está de acuerdo con lo que la Biblia decía. La Biblia hablaba de los postreros tiempos y que a causa del aumento del conocimiento de la ciencia de los hombres, el mal aumentaría y el amor de muchos se enfriaría. El mal cada vez está más arraigado y cada vez hay más maldad en el mundo. Algunos hermanos están dando testimonio. Beatriz dice, en Ecuador también se tenían las puertas abiertas. Sí, creo que era algo generalizado en todas partes. Y había ladrones, también, había malhechores, pero ni mucho menos como hoy. No había tanta maldad, no había tanta desconfianza, no había lo que hoy en día hay. Lo que pasa es que como nos fuimos metiendo en todo esto poco a poco, nos fuimos acostumbrando y tampoco nos sorprende tanto, pero esto no es normal. La manera en la que vivimos, nadie puede confiar en nadie. La maldad del ser humano está por todas partes. Realmente es un mundo en caos. Juan dice, entonces, Víctor, supongo que la oscuridad que hay en el universo ya no estará, sino que tendrá la luz de Dios. Pues sí, esa es la idea, Juan. Eso es lo que aquí estamos percibiendo. Porque quiero recordaros una cosa que dice en Génesis capítulo 1. Cuando Dios crea al principio todas las cosas, dice Dios, y creó Dios la luz.
Y eso es antes de que Dios crease el sol y la luna. Si quieres lo podemos leer. Mira, vamos un momentito a Génesis capítulo 1, para que veáis que en el orden de la creación la luz fue creada mucho antes que el sol. Y dijo Dios en el versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En el primer día de la creación Dios creó la luz. Después dice, haya expansión en medio de las aguas, Dios hizo la expansión y fue así, y entonces llamó a la expansión cielos, a lo que había debajo lo llamó mares, tierra, y fue la tarde del día segundo. Día tercero, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco, y fue así, llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas mares, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, de todo género, etc. Y así continúa. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Día quinto, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. O sea, en el orden de la creación, antes de crear los astros ya había luz y había noche. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, es difícil para nosotros de entender, pero la luz no es exclusiva del sol, como ya sabemos. Solo que para nosotros es el astro que nos da la luz y nos da la vida. Sin el sol, como hemos dicho, no tendríamos vida. Pero ahora utilizamos otros medios de luz. Ahora yo estoy en un lugar con luz artificial. Incluso a través del propio fuego tú puedes crear luz sin tener así nada moderno. Durante muchos años la forma de iluminarse no era electricidad, hoy en día es la electricidad, pero se utilizaba el fuego y el fuego se manipulaba de formas distintas para alumbrar, con un candil, con un farol, una lámpara de aceite. Entonces la luz existía antes que el sol y antes que las otras estrellas. La luna, ya hemos dicho, no tiene luz propia, es el reflejo del sol. Pero en la misma naturaleza, tú ves que hay otras formas de luz. Si tú coges una especie de gusano que hay así, un insecto que se llama luciérnaga, de pronto, por unos mecanismos internos que tiene con productos químicos, pues genera luz. Una luciérnaga tiene luz propia y no es el único animal. Hay otras clases de animales que pueden crear luz propia, ellos mismos, organismos vivos que crean luz. ¿De dónde viene esa luz? Dios los creó. Dios creó la luz en sus diferentes formas. ¿Cómo era antes de que estuviese el sol y la luna? Dios dijo, mira, para diferenciar el día de la noche pongamos los astros, el sol y la luna y las estrellas. Y ahora las estrellas nos sirven de esa guía para medir los días, las estaciones, los años. Pero al principio había luz y había noche. La pregunta de Juan es interesante, porque entonces en el universo ya no habrá oscuridad. Bueno, parece que no. No sabemos a ciencia cierta toda la información. Pero aquí lo que queda claro es que Dios lo iluminará todo. Por lo tanto, su luz es suficiente. No pienses como hombre. Dice, entonces, ¿cómo pienso? ¿Como cabra? No. Me refiero a que pienses con fe. O sea, no trates de razonar a Dios y racionalizarles. O sea, no trates de meter a Dios dentro del concepto humano. Trata de pensar que Dios es Dios, lo llena todo, lo puede todo, lo hace todo. Yo pienso en Dios y digo, será la luz en la ciudad porque estará allí. Pero es que Dios está en todas partes, lo llena todo. El universo es producto de su obra, de su creación. Él dijo, como hemos visto, y fue hecho. Entonces Dios llena todo el universo. Si Dios quiere irradiar de luz el universo, lo hace. En el universo a veces los astrónomos observan y descubren cosas que no saben explicar qué es. El otro día estaba leyendo una noticia
que habían detectado en el universo una forma de luz y no sabían de dónde viene ni qué es. Cuando un cristiano leemos esas noticias decimos, claro, a veces el hombre peca en pretender ya saber todo. Y el otro día me resultó muy interesante esa noticia. Decía, científicos observaron en el universo un foco de luz y no saben lo que es, porque no es una estrella, no es un sol, no sabían ¿y esa luz? Claro, porque la luz existe, aparte del sol y de los astros. Existe porque Dios creó la luz antes que otras cosas, antes que todo lo demás. Y ahora las tinieblas reinan, pero en la eternidad no habrá tinieblas, la oscuridad no estará, la luz de Dios lo llenará todo. Será siempre de día, estaremos inundados de esa luz. Bueno, queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy porque veo que ya estamos en la hora. Estamos prácticamente en el final de esta descripción de la Nueva Jerusalén. Nos quedan ahí un par de detallitos al final de este capítulo 21 para comentar el próximo día y entraremos en el capítulo 22, que tiene que ver con lo que estamos viendo. Ya no se habla de la descripción de la Nueva Jerusalén, pero sí que tiene que ver porque después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Todo lo que escribe en el capítulo 22 sucede dentro de esta santa ciudad. Si te has fijado en un detalle, antes cuando hablaba de las medidas de la ciudad y de qué materiales está hecha o de lo que parece que está hecha, dice, y la calle de la ciudad era de oro puro y transparente. Cuando tú lo lees, no sé si a ti antes te llamó la atención, pero dice la calle, no dice las calles, no está en plural, habla de la calle. O sea, es una ciudad que solo tiene una calle. Bueno, en el capítulo 22 entenderemos un poco más de eso, porque se nos describe un poco el interior de la ciudad. Digo un poco porque hasta que no lo veamos con nuestros ojos en ese día de la resurrección, no entenderemos bien o no podremos imaginar bien lo que es eso. Pero hermano, estaremos ahí, como le he dicho a esta persona hoy, si la Biblia lo dice, ten por seguro que resucitaremos y que estaremos con Cristo para siempre, no lo dudes. La Biblia en autoridad profética está al 100%, todo lo que dijo se cumplió. Queridos hermanos, hemos llegado a otro fin de semana, al final de otro fin de semana. Ha sido, como dijimos, un fin de semana muy intenso. Déjame que mire, ya no hay más domingos en el calendario. El sábado próximo será el último día de mes, así que el próximo domingo ya estaremos en agosto. Pero tenemos una semana por delante. Mañana, lunes 26 de julio, si Dios quiere, si Dios lo permite, estaremos aquí otra vez reunidos en el nombre del Señor, porque cuando abrimos su palabra, le dejamos a Él que nos hable. Y eso ocurrirá otra vez así juntos con este formato, si Dios nos permite mañana que así ocurra. Así que queridos, que descanséis, que Dios esté con vosotros, que os esté siempre dando la sabiduría y fortaleciendo en vuestra fe para que podáis caminar en esta vida enfrentando lo que venga y viviendo como lo que eres, un triunfador, un vencedor. Un fuerte abrazo, que Dios te cuide y te bendiga. Hasta mañana.